The 15th China, Latin America and the Caribbean Business Summit is being held in Ecuador to promote Chinese trade and investment in the region. Ecuadorian President Guillermo Lasso has welcomed Chinese companies' participation in trade and investment in the South American country, adding that exchange in trade and investment will benefit all. Abriremos las puertas a todas las empresas chinas y abriremos las puertas también a todos los empresarios latinoamericanos para poder llevar a cabo estas rondas de encuentro entre empresas chinas y latinoamericanas y del Caribe. Ese es un punto importante. Del lado ecuatoriano, el mercado chino es un mercado muy grande y Ecuador puede ofrecer productos muy atractivos para la China, como son el camarón, el banano, el cacao, el café, la pitahaya, y también la China puede ofrecer a Ecuador productos importantes que mejoran la calidad de vida de los ecuatorianos. Yo lo que creo es que para el manejo de las relaciones internacionales, la comunicación en comercio e inversión, que son las que generan oportunidades para los habitantes de todo el mundo a través de una oportunidad de empleo, oportunidades de emprendimiento. Noting China's fast social progress, the president said China's pursuit of modernization will bring greater development and enhance cooperation at the global level. Una China con una gran modernidad. Me impresionó mucho el centro financiero, sus modernos edificios, modernas instalaciones y prácticamente una China que ha evolucionado tecnológicamente para poder satisfacer el bienestar del pueblo chino, y este concepto de modernización de China que implica mayor desarrollo para el pueblo chino y también un mayor desarrollo de las relaciones internacionales y la cooperación de China con el mundo.